Saludos a todos. Reciban una cordial bienvenida al programa de capacitación virtual de la Procuraduría de la Administración. Se dirige a ustedes la licenciada Kaira Ferguson, coordinadora de planes y programas de la Secretaría Provincial de Chiriquí. Es para mí un placer compartir con ustedes el tema de equiparación de oportunidades de los servidores públicos. La finalidad de este curso es promover la transversalización de la inclusión social de las personas con discapacidad en todos los planes, programas, proyectos y estrategias que se desarrollan en las instituciones públicas a nivel nacional, además de brindar orientación y asesoría a los servidores con discapacidad y a la comunidad en general, de acuerdo con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Les voy a dejar un mensaje para reflexionar. La discapacidad es nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. El contenido de este curso abordaremos conceptos como equiparación de oportunidades, personas con discapacidad, derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, discriminación hacia las personas con discapacidad, tipo de discriminación que sufren estas personas, cómo conducirnos ante cualquier condición de discapacidad, la responsabilidad del Estado, trato de las personas con discapacidad en el sector médico, utilización de las 144 horas a que tienen derecho las personas con discapacidad y sus familiares, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 15 del 31 de mayo del 2016. Equiparación de oportunidades. Esta busca el acceso efectivo de las personas con discapacidad a los servicios sociales de que gozan los demás ciudadanos, entre ellos educación, empleo, transporte, uso de espacios públicos, vivienda, información, comunicación, deporte, recreación, cultura, etc. Cuando hablamos del concepto de discapacidad, quiero que reflexionen en relación a él para mejorar la calidad de vida y la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. La discapacidad es la condición en que una persona presenta deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades de la vida diaria y que puede ser causada y agravada por el entorno económico y social. Derecho reconocido por la Convención de los Derechos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El primer derecho reconocido es el derecho a la vida, que también está consagrado en la Convención de los Derechos Humanos. El derecho a la educación en igualdad para todos y todas. En Panamá actualmente se ve la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles, llámese primaria, secundaria, universitaria. Al empleo libre. Instituciones como el IPE se han preocupado por incorporar dentro de sus programas de capacitación talleres incluyendo a las personas para que ellos puedan desarrollar habilidades y destrezas en la elaboración de artesanías y de manualidades que llevan al mercado y pueden generar así un empleo libre, a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la no discriminación. Es por ello que la Procuraduría de la Administración, dentro de sus programas de capacitación, ha incluido el tema de los derechos y deberes de las personas con discapacidad y sus familiares, para dotar a nuestros servidores públicos y a la comunidad en general de una herramienta que le permita poner alto a la discriminación. A la salud. Derecho a la salud es responsabilidad del Estado velar porque se dé la rehabilitación y atención a las personas con discapacidad
en todos los sectores a nivel nacional. Acceder a la justicia, a reclamar ante los jueces, a ser testigos cuando la autoridad competente así lo requiera. ¿Por qué se discriminan a las personas con discapacidad? La discriminación a las personas se ha venido dando y se han hecho encuestas que arrojan que se da por la falta de conocimiento de la sociedad sobre esta condición. Se ha impedido que estos puedan gozar de los derechos que antes mencioné: salud, trabajo, educación, vivienda, transporte, comunicación, acceso a la justicia, cultura, turismo, deporte, recreación y sobre todo al tener el goce de una vida plena. Cuando hablamos de los tipos de discriminación que sufren las personas con discapacidad, a manera general, estos experimentan formas comunes de discriminación, como el alto nivel de desempleo, por los prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la exclusión del mercado laboral. Estos enfrentan asimismo la discriminación en el momento de la contratación. ¿Cómo conducirnos ante una persona con cualquier condición de discapacidad? Señores, no debemos olvidar que ante todo es una persona con alguna desventaja o limitación en su actividad, pero que posee los mismos derechos y deberes que nosotros y que solo esperan de la sociedad recibir el apoyo para lograr la inclusión social y alcanzar el goce de una vida digna y plena. Por ello les invito a que cuando vayamos a discriminar a cualquier persona con discapacidad, nos paremos y pensemos cómo nos gustaría que nos trataran si estuviéramos en su lugar. Debemos ser naturales como lo somos con todas las demás personas. Nunca sentir lástima. Se tratan de personas con igual dignidad que nosotros. Cuando hablamos de tipo de discapacidad, en nuestro entorno vemos muchos tipos de discapacidad. Es por ello que traigo a colación algunos ejemplos de discapacidad y cómo proceder ante estas condiciones. Cuando hablamos de parálisis cerebral, recuerde que es una persona inteligente y un alto sentido de sensibilidad. Cuando los acompañemos no debemos apurarles, debemos ajustar nuestro paso al suyo. Si no les comprendemos cuando ellos nos hablan, pidamos que nos repitan, pero con respeto, sin incomodar. Debemos permitir su opinión, dar su opinión. Ellos también tienen derecho a una participación ciudadana. Si utiliza muletas o bastones, preguntémosles si quiere que les ayudemos. Si es necesario ajustar nuestro paso al paso de ellos, debemos evitar empujones, nunca apurarles, apoyarles a la hora de transportar objetos. Si tiene discapacidad visual, hágale saber que usted está cerca, indicándole su posición. Dígale su nombre, enseguida esto genera seguridad. No utilice aquí, allá. Esto carece de sentido para ellos. Si tiene discapacidad auditiva, hable despacio y claro, pero sin exagerar. Utilice gestos sencillos mientras les habla. Trate de estar siempre frente de la persona con quien está realizando la conversación. No le llames sordos y mucho menos sordomudos. Ellos pueden emitir sonidos e incluso pueden leer los labios de las personas con quien están conversando. Si tiene trastornos cognitivos, no debemos demostrarle que tenemos temor de ellos, ya sea por su imagen, su aspecto y demás. Debemos actuar naturalmente. No le haga sentir sus limitaciones. Recuerde, ante una persona con discapacidad, debemos tener paciencia, no apurarles, no empujarles, dejarles ser independientes, pero apoyarlos.
respetar su derecho a la autonomía, a emitir su propio criterio, respetar su derecho a tener una vida digna, plena e independiente, con equiparación de oportunidades. No debemos excluirlo, inclúyalo. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. La responsabilidad del Estado. Este es un tema que se viene dando desde el siglo XVIII, cuando las personas con discapacidad eran vistas como fenómenos. Era por ello que sus familiares lo excluían de la vida social con temor a que ellos fueran lastimados. Entonces, desde allí se viene dando y aprobando proyectos y programas para alcanzar la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. En la actualidad, en Panamá, la Ley 15 del 31 de mayo del 2016 establece de manera general que es responsabilidad del Estado crear las condiciones que le permitan a las personas con discapacidad el acceso y la plena inclusión a la sociedad. También garantizar que las personas con discapacidad, al igual que todos los demás ciudadanos, gocen de los derechos que la Constitución política y las leyes le confieren. Servir de instrumento para que las personas con discapacidad alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social y el ejercicio de los deberes y derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de la utilización de las 144 horas, esto está enmarcado en el artículo 19 de la mencionada Ley 15 del 31 de mayo del 2016 y establece que es obligación de los empleadores otorgarles el tiempo necesario a las personas con discapacidad, padres, madres, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tutor o persona autorizada por el representante legal de las personas con discapacidad para acompañarlos a las citas y demás actividades. Para hacer uso de estos derechos, los trabajadores deberán solicitar con anticipación los permisos a su empleador y presentarle la constancia de asistencia a los tratamientos y a las demás actividades. Esto debe darlo a conocer al Departamento de Recursos Humanos de la institución para que se mande o se envíe a una persona que lo reemplace en su ausencia y no se paralice el trabajo dentro de la misma. En atención a la discapacidad, no debemos utilizar los siguientes términos. No le debemos llamar impedidos porque somos nosotros como sociedad quien lo limitamos y limitamos su entorno físico. Minusválidos no valen menos que las demás personas. Discapacitado, un término muy utilizado, pero incorrecto, ya que ellos poseen capacidades, atributos y dones como todas las demás personas. Al referirse a un ciudadano con una condición, el término correcto es persona con discapacidad. Para concluir, veamos el ejemplo de personas que la discapacidad no fue impedimento para alcanzar sus metas. Hablamos de Ludwig van Beethoven, quien a pesar de tener una discapacidad auditiva, esto no fue obstáculo para alcanzar sus sueños. Fue reconocido como un gran compositor, pianista en la historia de la música clásica. Uno de sus temas más reconocidos es el himno de la alegría. Stevie Wonder, con una discapacidad visual de nacimiento, fue un niño prodigio y durante su carrera grabó diversos discos, productor y compositor de música jazz. A sus 15 años ganó su primer Grammy y a lo largo de su carrera artística obtuvo 14 Grammys. Agradezco su atención y espero vernos en una próxima oportunidad.